Les doy la bienvenida a Maestros de la Biblia. Mi nombre es José Aníbal y yo me dedico a desmentir las enseñanzas de los falsos maestros. Ellos consiguen impresionar a la gente dando una apariencia de sabios, pero en realidad no saben nada. Si usted es de las personas a las que le gusta aprender cosas importantes sobre la Biblia, está en el lugar indicado. Los invito a que se suscriban, comenten y compartan los videos para que entre todos podamos contribuir a la difusión de estos excelentes contenidos. A continuación, vamos a analizar las enseñanzas del pastor Jaciel Rodríguez sobre el diezmo. Obviamente, él no va a decir que el diezmo es malo, porque él tiene una iglesia en Miami de la que obtiene pingües ganancias y sacará con toda seguridad los argumentos más falaces con tal de defender esa práctica tan asquerosa. Vamos a escucharlo. Pastor, tiene la palabra. El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos tienen dudas con respecto a si debemos diezmar todavía hoy en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que el 58% de los cristianos no diezman o tienen dudas al respecto. Es por esto que hoy te quiero dar 3 razones por las cuales el diezmo sigue vigente hoy en día. Te aseguro que saldrás bendecido después de este video. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? No han pasado 6 segundos, ni siquiera 6 segundos del video, y ya el pastor ha dicho su primera mentira. El diezmo no es para Dios, es para los pastores, a menos que en el cielo exista algún tipo de servicio financiero, lo cual no creo que exista. Luego dice que el diezmo es el 10% de las ganancias, lo cual tampoco es cierto. En realidad, 10% no era un valor aritmético exacto, sino una mera referencia. Tampoco se pagaba en metálico, sino que se entregaba en especie para el sostenimiento de los ministros en el templo y fundamentalmente a favor de los huérfanos, los inmigrantes y las viudas, es decir, la clase social desposeída, los pobres entre los pobres. Cabe recordar también, y contrario a lo que asegura el pastor, que el diezmo no inicia con la Biblia y tampoco se inaugura en Israel, sino que ya lo tenían los pueblos vecinos. Los egipcios diezmaban en nombre de sus divinidades, como también los babilonios, los sumerios, los asirios. Además, no funcionaba como hoy, que se lo exigen a todos indistintamente, sino que ese régimen tributario obligaba únicamente a los hacendados. Se lo pedían a los ricos para dárselo a los pobres. Por último, ha dicho el pastor que vamos a salir bendecidos después de ver su video. Yo lo que creo es que vamos a salir con los bolsillos vacíos si le prestamos atención y seguimos las instrucciones de este hombre. Pastor, prosiga. Primeramente, muchos dicen que el diezmo es el tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia. Pero tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente. Y antes de Moisés ya habían hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. Romanos 4:12 dice que nosotros, los gentiles, debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley, así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. Acabamos de oír la primera de las razones por las que nosotros deberíamos pagar el diezmo. Y con ese fin ha citado a 2 de los personajes más respetados del Antiguo Testamento. Lo que el pastor no sabe, y que yo me voy a tomar el trabajo de explicarle, es que los pasajes de Génesis 14:20
y Génesis 28:22 fueron insertados ahí para legitimar el pago del diezmo en el templo de Jerusalén y en el santuario cismático de Betel. Ninguno de los dos existe hoy día. Lo otro es todavía más vergonzoso. Mientras el apóstol Pablo recuerda al patriarca Abraham por todo lo que significa para la fe, es decir, la alianza, el servicio, la intercesión, el sacrificio, el pastor Jaasiel está interpretando al personaje desde una perspectiva meramente comercial, utilitaria, pensando únicamente en sus ganancias. En segundo lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. La segunda razón que expone el pastor es todavía más absurda que la primera. La cita a la que alude es Mateo 23:23, y en ella Jesús se dirige a los fariseos y los escribas para reprocharles el que sean tan escrupulosos en el cumplimiento de las cosas mínimas y dejen de lado lo fundamental, a saber, la justicia, la misericordia y la fe. Eso no es una enseñanza sobre el diezmo. Jesús no está recomendando a nosotros el pago del diezmo, sino que lo utiliza para ejemplificar un comportamiento que considera de doble moral. Además, no debemos olvidar que Jesús le estaba hablando a hombres que practicaban la religión judía. Esto no aplica para nosotros, porque nosotros no practicamos la religión judía, no somos judíos, nosotros somos cristianos. Cuando Jesús sana a los leprosos en el capítulo 19, versículo 11 del Evangelio según San Lucas, los manda a presentarse ante los sacerdotes, respetando las prescripciones de la religiosidad judía. Y yo no he visto hasta el momento el primer pastor que después de obrar uno de sus supuestos milagros envíe a sus supuestos curados al templo de Jerusalén para presentar la ofrenda de acción de gracias como prescribía la ley. Además, recuérdese que en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte, se ordena a las asambleas cristianas pagar el diezmo. Ellos no pagaban el diezmo porque no eran judíos. Practicaban sí el compartir fraterno, cosa que subsiste hasta nuestros días. Por último, el principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 10:7 que el obrero es digno de su salario, y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos en trabajar a tiempo completo en la obra. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6 él pregunta: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que si solamente él y Bernabé estaban excluidos del beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y termina el versículo 14 diciendo: los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara a tiempo completo en la obra del Señor. Además,
En muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. ¿De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma? El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Aquí lo único que está claro, Pastor Jaciel, es que el diezmo es un robo. Usted tiene un canal que se llama ¿Qué dice la Biblia? Y si nos vamos a ceñir a lo que dice la Biblia, usted no podría cobrar el diezmo. Y le voy a dar las razones. La Biblia dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 12 y siguientes, que el templo de Jerusalén es el único lugar para entregar el diezmo. Usted lo que tiene es una iglesia en Miami y el templo de Jerusalén, entre otras cosas, ya no existe. La Biblia dice en Números 18:24, si nos vamos a ceñir a lo que dice, a los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel. Y usted, Pastor Jaciel, no es levita, ni usted, ni ninguno de sus colegas. La Biblia dice que el diezmo es en productos de la tierra, Levítico 27:30, y usted lo cobra en moneda. La Biblia dice en Deuteronomio 14:25 que el diezmo es para las personas que no tienen otros medios de subsistencia. Pero usted tiene un canal con alrededor de 1 millón de suscriptores y demás negocios que le proporcionan ganancias. Si vamos entonces a lo que dice la Biblia, usted no puede cobrar el diezmo. A los miembros del grupo se les puede pedir, sí, una ofrenda para el sostenimiento de eso allá donde hacen las reuniones, pero jamás se les puede imponer que tengan la obligación de contribuir con el 10% de sus ganancias. Eso se llama ser un ladrón. Todos los pastores que cobran el diezmo son unos malditos ladrones. Pero te digo algo, la única vez en la Biblia en que Dios nos dice que le probemos está en Malaquías 3:10, donde Él dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo sabía que no iba a terminar su intervención sin poner esta cita, porque cuando un pastor habla del diezmo, nunca van a faltar las amenazas. Miren, para comprender con mayor precisión este pasaje, hace falta situarlo en el contexto histórico religioso que lo produjo, algo que los pastores no hacen porque para eso se requieren conocimientos extrabíblicos y un pastor escasamente leerá la Biblia. El libro de Malaquías fue escrito en el siglo V a.C., hace aproximadamente unos 2480 años. Para esa época, el templo de Jerusalén había sido recientemente reconstruido. La razón es que una potencia extranjera lo había destruido y deportado a la población, dando lugar a lo que se llamó el exilio de Babilonia. Al regresar del cautiverio, los judíos iniciaron un proceso de reconstrucción social y religiosa. El profeta Malaquías debía enfrentarse con una sociedad que había perdido la fe en Dios. Las condiciones de vida eran tan miserables que el desánimo y la indiferencia religiosa se apoderaron del pueblo. Es entonces cuando el profeta, con el propósito de animar a la gente, pone en boca de Dios esas palabras, refiriéndose a la negligencia para pagar los diezmos y las primicias que la ley ordenaba. El profeta Malaquías está hablando de cualquier cosa menos de coger el 10% del salario, correr a una iglesia cristiana y depositarlo en las manos de un pastor. Mire, yo no voy a seguir escuchando a ese señor que con esas sonrisas tan hipócritas nos va a dejar sin una moneda. Yo le doy un consejo, Pastor Jaciel: siga cantando, porque como profesor de Biblia es un completo fracaso. Y a ustedes les pido que no paguen el diezmo, porque esa práctica
ha llevado a que la religión sea, junto con el tráfico de drogas y el comercio de armas, uno de los negocios más lucrativos del planeta. Nuevamente los invito a que dejen su comentario, compartan el video con al menos una persona. Déjenme también en los comentarios a cuál de los pastores quieren que analicemos. Entre todos podemos librar al pueblo de estos estafadores, ladrones, negociantes, que son los pastores cobradiezmo. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo.